Yo empecé siendo periodista desde muy chica, a los 17 años. Me contrataron, no sé cómo todavía no había terminado el secundario en México y empecé a especializarme en periodismo económico. Y una vez que terminé la carrera, mis propios jefes me dijeron, no se te ocurra estudiar comunicación, perdón a los que estudian comunicación, pero no por la carrera en sí, sino porque me dijeron, mira, cuando termines la universidad ya vas a acumular mucha experiencia, vas a tener 5 o 6 años de experiencia profesional, entonces te va a servir mucho menos, porque no intentas estudiar otras cosas que te compensen. Y yo creo que en el periodismo, pero en cualquier tarea, lo fundamental es el bagaje que vos tenés para poder volcarlo. Entonces decidí estudiar cosas que me pareció que por mí misma no iba a estudiar, no iba a tener esa disciplina, y primero me metí en economía y después me cambié de economía a ciencia política, pero sobre todo consciente de que determinados clásicos o determinados autores no lo iba a hacer yo sola, sino que necesitas como sistematizar. Claro, y el rigor externo para estudiar cosas que a veces te divierten más o te divierten menos, pero que son muy importantes, porque creo que la universidad como formación, y sobre todo en esta época de conocimientos tan cambiantes, te da sobre todo una forma de ver el mundo y de pensar el mundo, te da herramientas, que esas herramientas te permiten después reaprender cualquier cosa, ¿no? Aprendés a aprender, me parece. Fui muchos años productora y en ese momento, bueno, tengo muchos amigos de ese entonces, y uno de mis amigos era Claudio Villarroel, que trabajábamos juntos y hacíamos imagen de radio con Badía. Él estudiaba sociología y yo estudiaba ciencia política, pues mientras tanto, digamos, mientras yo trabajaba en televisión, era mi época universitaria, así que estudiaba. Fui varios años productora, después me fui a vivir afuera por mi marido, fui corresponsal extranjera, desde afuera viví en Guatemala y viví en Washington 5 años, y un día que estaba en Washington siempre hablábamos con Claudio, y un día me dice, me ofrecieron programar Telefe, ¿estás dispuesta a venir? Yo dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y fui ayudándolo, pero en un momento me llama y dice, ya firmé el contrato, ya firmé tu contrato, ¿venís? ¿Cuándo venís? Digo, pero no sé, tan rápido, porque yo pensaba que iba a venir como en un año y que iba a tener una cosa como mucho más ordenada, pero bueno, las oportunidades en la vida se presentan no cuando uno las elige, sino cuando aparecen. Me pasé un año yendo y viniendo de Buenos Aires a Washington. Me iba los viernes a Washington, en ese momento tampoco había vuelo directo, así que tardaba unas 18 horas para ir, 18 horas para volver. Creo que estaba en Washington, no sé, otras 18, y volví a Argentina. Pero para mí fue muy importante, más allá de que yo en Washington estudiaba y tenía corresponsalías y demás, volver a tener un compromiso con el trabajo en entrega, volver a poner toda la pasión. Y bueno, bancamos esa situación perfectamente, y así después estuve 10 años en Telefe. Telefe, al ser un canal de 1.500 personas, además es un gran productor de contenidos. Nosotros creamos Telefe Contenidos, entonces producíamos muchos programas in-house, lo cual es una doble tarea, ¿no? Programar y producir, pero sobre todo lo que aprendí mucho es la observación. Creo que uno de los problemas, más allá de lo que hagas, es cuando uno se mete en el microclima, se mete en el micromundo y deja de mirar la realidad externa. Y la televisión es básicamente poder absorber sobre todo estados anímicos de una sociedad en un momento determinado, ¿no? Por eso no es que las cosas funcionan siempre o los mismos contenidos, sino que hay Vos a partir del rating de determinadas cifras, de determinados climas, podés deducir, o intentar, ¿no? Obviamente, porque a veces haces lecturas equivocadas, del ánimo de una sociedad en un momento determinado. Es más, yo he puesto muchos programas en el mundo de producciones que hicimos y después fuimos a ponerlas afuera, y deducís muchas cosas de cómo es el país a partir de la televisión que ves, a partir de la televisión que tienen. Me parece que cuando perdés la curiosidad, que es lo que rige cualquier actividad,
ahí empezás como a declinar en tu creatividad, ¿no? Creo que el motor es la curiosidad y esa curiosidad después poder transformarla en otras cosas. Hoy el diferencial en cualquier actividad es la creatividad. Antes los creativos en cualquier empresa y sobre todo las corporaciones eran como los bichos raros y había como que subordinarlos porque eran los que hacían lío, dijera el Papa. Pero hoy se ha entendido que realmente el diferencial en cualquier actividad te lo da quien pueda pegar los saltos, quien pueda hacerlo distinto con los mismos elementos. Y a los estudiantes que todos somos creativos, que la verdad que nos va mermando la creatividad, pero la creatividad es un ejercicio, a medida que sos más creativo, más cosas se te ocurren, porque una cosa lleva a la otra. Y también te diría que la creatividad, más allá de lo que se supone, no es una condición individual, más allá de que hay seres más creativos o menos creativos, sino que el ejercicio de la creatividad es sobre todo un ejercicio colectivo. Creo que en las actividades que hacemos, la creatividad es eso, es poder sacar determinados disparadores e ideas que se van mejorando en conjunto. Creo que la sumatoria, que cuando uno tiene, que el trabajo en equipo es fundamental, que cuando uno tiene confianza en los equipos como para saber que otros incluso pueden mejorar las ideas y es una sumatoria, son como distintas capas y distintos escalones, me parece que ese es un proceso fundamental, ¿no? Más allá de cómo se piense y cuál sea el disparador inicial, creo que la creatividad, más allá de todo, y se mejora mucho como un proceso colectivo. Y la segunda cosa fundamental, lo que te decía, es la curiosidad. Y la tercera cosa muy importante, que intenten hacer las cosas en que crean y que les guste. Y creo que la creatividad tiene muchísimo que ver con la pasión. No pueden ir deslindadas porque lo que te hace realmente persistir en una idea que es la creatividad, ¿no? Poder trabajarla y es lo que te hace crecer. Una gran idea tiene que ver con la pasión y con el tiempo que le dediques a eso, con la energía que le dediques a eso. Que nadie piensa que a uno se le ocurre una idea aislada, sino que es todo un trabajo para mejorarla en un mundo donde hay tanta gente pensando, ¿no? Estamos hablando de ideas interesantes y que puedan hacer un diferencial. Y que no tomen la creatividad o el trabajo como un paso a la fama o al dinero, que eso no te motiva a la creatividad. Intentar ganar aplausos te lleva a otros lugares, pero no al de la creatividad. Ni tampoco hacer las cosas por la fama, ser famosos o ser reconocidos por los otros, sino por hacer las cosas en las que uno realmente cree. Y si esas cosas en las que uno realmente cree puede tener un link para mejorar la vida de los otros, creo que eso también te potencia mucho la creatividad, ¿no? Que esas son las devoluciones que realmente interesan.